Bueno, qué bueno poder compartir la palabra, siempre es bonito y una preparación también porque tiene un peso llevar la palabra. Y cuando estaba orando esta mañana tenía una imagen tan bonita como que Dios me estaba diciendo, bueno, cuando tú compartas vamos a estar los dos, ¿sí? Entonces estamos los dos aquí compartiendo, uno invisible y él tiene el mensaje, ¿no? Y él como que me decía, tú vas a ser la vocera, ¿sí? Entonces soy la vocera representando de quién se trata hoy, ¿no? Es Jesús, así que por eso es un privilegio. Y hoy quiero hablar de imitaciones. Y imitaciones tienen quizás una connotación no tan buena. Cuando vivíamos en Bolivia tenían un mercado de imitaciones increíble, ¿no? Tan bueno que ni los policías cuando incautaban mercadería que era imitada, los jeans, zapatillas, bueno, perfumes, todo, entonces ni ellos, ni a veces los fabricantes de los originales sabían distinguir entre qué era el original y qué era la imitación, ¿no? Entonces eso es imitación a otro nivel. Creo que la Polar no logró hacerlo a ese nivel, ¿no? Hay otra historia. Y pensaba en imitaciones y me acordé de otra historia porque los niños hacen imitaciones, ¿no es cierto? Imitan todo. Y me acordé de una vez que nuestro hijo mayor estaba celebrando su primer año. En realidad nosotros le estábamos celebrando. Y nosotros vivíamos en la selva de Bolivia y estábamos aquí, yo me acuerdo, por la foto. Y entonces allá no había muchas cosas ricas y seguramente estaba disfrutando mucho de su torta. Y entonces estábamos todos en la mesa con la familia, disfrutando del cumpleaños y el Dan. No hay un estante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, me avisan. Yo bajo el micrófono, sí. Entonces estábamos en la mesa todos disfrutando la torta, un momento muy lindo, y él estaba disfrutando la torta así como algo tan extraordinario. Y cuando ya estaba terminando, tomó el plato y terminó lamiendo su plato para no perderse nada. Y cuando yo vi eso, yo quedé para adentro. Yo dije, ¿dónde aprendió eso? ¿No? ¿Dónde ha visto eso? Porque tiene que haberlo visto. Y claro, no vamos a entrar en detalles. Están acusando a mi papá. Yo creo que nunca se resolvió, dejémoslo ahí. Pero los niños imitan, ¿no? Todos imitamos. Y hay cosas buenas que son dignas de imitar y otras que no son tan buenas para imitar, igual a veces se hace. Ahora la Biblia habla de imitaciones también y lo habla como algo bueno, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y si tienen sus Biblias ahí o lo ven aquí, pero vamos a ver 1 de Tesalonicenses 1. Y dice ahí en el versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Entonces, aquí habla de un ejemplo, ¿no? Dos veces lo dice. Una vez que llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí Pablo está hablando, ¿sí? Entonces, esta gente que vivía en Tesalónica, los tesalonicenses, estaban imitando a Pablo y también al Señor. Y así llegaron a ser un ejemplo, dice, para todos los creyentes que estaban viviendo en esa zona donde recién había llegado el Evangelio. Y aquí, curiosamente, Pablo hace meses ha llegado a esta zona que es Europa, ¿no? Está saltando de Asia a Europa a través de un llamado especial que Dios le da. Ha estado en Filipos, después fue a Tesalónica y después bajando a Corinto. Es todo lo que es Grecia hoy día, ¿no? Y esa zona entonces por primera vez está llegando el Evangelio y Pablo está
abajo en Grecia, escribiendo a una iglesia que está más en el norte, en Tesalónica, y ha estado unos meses atrás nomás. Y el tiempo que estuvo en Tesalónica eran probablemente un poco más de 3 semanas. Él pasó por esa iglesia y dice que hubo mucha persecución. Los judíos se levantaron en su contra, le hicieron la vida imposible y tuvo que huir rápido. No pudo quedarse. Pero esta gente que fue tan recientemente confrontada con el Evangelio, llegaron a ser dignos de imitar, ¿no? Un ejemplo, dice, para todos los demás. Ahora, con 3 semanas de conocimiento del Evangelio, lo que eso produjo fue un gran ejemplo, dice aquí, digno de imitar. Y eso es lo que yo quiero, en el fondo, proponer aquí para desafiarnos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, a ver, Jesús obviamente es el gran ejemplo digno de imitar, pero como que nadie llega a esa altura, ¿no? Como nosotros no somos Jesús. Pablo también se atreve a decir, sed imitadores de mí, dice. Y aquí lo están haciendo, ¿no? Y ahí también nosotros nos ponemos un poco debajo. Bueno, Pablo también tan destacado, tan en una eminencia en todo lo que hacía. Nosotros no estamos a esa altura. Pero aquí tenemos gente que está recién conociendo al Señor. 3 semanas, quizás un poco más. Han recibido el Evangelio, algo ha pasado en sus vidas en pocos meses y Pablo dice, miren estos son dignos de seguir. Y escribe a todos ahí. Todos los creyentes aquí en Grecia, mírenlos a ellos, cómo han recibido el Evangelio. Entonces yo quiero descubrir con ustedes hoy cuál era su secreto, ¿sí? Porque si ellos lo podían hacer, seguro que nosotros también. Y yo creo que nuestro país y nuestro mundo necesita estos ejemplos dignos de imitar más que nunca, ¿sí? Todos los líderes, gente destacada se están cayendo por todos lados políticamente y también en las iglesias, ¿no? Lamentablemente, no somos exentos a que los líderes caen a veces por cosas muy carnales. ¿Cómo podemos vivir en un mundo así que se está cayendo a pedazos y levantarnos como ejemplos dignos de imitar, ¿no? Ahora, hablando de imitaciones, siempre el original es lo mejor, ¿no? Una imitación es inferior al original y así nosotros también lo vamos a hacer. El original es Jesús, Él es, y nosotros vamos a hacer imitaciones de Él, ¿sí? Creciendo a su imagen. Y yo creo que Dios quiere hacer eso, poner en todo este mundo que se está cayendo a pedazos, gente que esté imitando a Jesús, que esté siendo parecido a Jesús, y que donde nos pongamos, que Jesús pueda decir y que otros puedan decir, miren, aquí hay unas buenas imitaciones de Jesús, ¿no? Yo creo que ese es un halago muy bueno. Y yo quiero ser eso y espero que ustedes también. Entonces vamos a ver algunos de los secretos que ellos tenían. Y para eso vamos a seguir leyendo después del 7 que leímos. Dice, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y aquí viene el 1:8. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, que era Grecia, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, pasaba por sus acciones, ni siquiera tanto por sus palabras, ¿sí? Por eso eran destacados. Y luego dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Y aquí vienen los puntos que queremos ver hoy. De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Aquí hay pistas que nos hablan de qué hicieron ellos para transformarse en un buen imitador de Jesús y de Pablo que estaba con ellos. Entonces, hubo mucha persecución,
¿no? Eso dice también el pasaje, mucha persecución, y lo destacado era que había gozo, a pesar de la tribulación. No se fueron para abajo, ¿no? Se mantuvieron ahí. Em, entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que les hace un buen ejemplo? Recibieron la palabra, recibieron la palabra. Y eso es lo primero para un cristiano, de ahí partimos. No podemos evitar la palabra de Dios. Dice en palabra, en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Yo pensaba, plena convicción es como doble, ¿no? Cuando hay convicción, ya tienes convicción, ya sabes. Cuando es pleno es como doble, doblemente pleno, ¿no? Es totalmente cierto. Entonces cuando ellos recibieron la palabra, dijeron, esto es, aquí estamos, no hay ninguna duda. Y la recibieron como un tesoro, ¿no? Como el premio mayor, como esa joya que lograron destacar en esas 3 semanas que Pablo estuvo, dijeron, esto es, ¿no? Y yo creo que cuando conocemos al Señor, tenemos ese privilegio de palpar algo del Señor. Y yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Algo Dios hace en nuestro corazón y despierta en nosotros un deseo de conocerlo más. Y todos lo conocemos quizás un poco nomás, porque Él es tan grande y en la eternidad lo conoceremos en su plenitud. Pero algo Él nos da que es el tesoro. Y cuando conocemos algo de como un destello de esa gloria, decimos, este es el tesoro. Yo voy detrás de esto, lo voy a conocer más y más. Y por eso decimos, quiero conocerte más, porque sabemos que hay más por conocer, ¿no? Entonces cuando recibimos y cuando ellos recibieron la palabra de Dios, lo vieron como por el tesoro que es. Es como un conocedor de diamantes, ¿no? Tú le muestras un diamante y dice, y lo estudia con su vidrio, así, con su lente, y lo vas viendo, todos los ángulos, los brillos, el color. Una vez nosotros fuimos a un museo en Ámsterdam donde hacían eso y era muy interesante. Y el conocedor lo mira con detalle y dice, este es un diamante de verdad, ¿no? Y va detrás de eso y lo persigue y lo afirma. Así es con el Evangelio también. Cuando conocemos la palabra y conocemos a Jesús, entonces decimos, esto es lo verdadero. Y reconocemos el tesoro que esto es. Y eso hace que estemos dispuestos a dar cualquier cosa por ese tesoro, ¿sí? Y la tribulación o los sacrificios quedan en segundo plano, no importa, porque sabemos que este evangelio es el premio mayor, que es más importante, que nos importa más. Entonces necesitamos reconocerlo y ellos aquí, los tesalonicenses, lo hicieron, tuvieron esa capacidad de reconocerlo. Ahora, cuando una persona recibe la palabra como ese tesoro, también se levanta esa oposición y eso va a pasar en nuestra vida. Reconocemos lo que Dios hace y algo o alguien se levanta en nuestro contra y vamos a tener problemas, ¿no? Y va a haber dudas en el corazón y va a haber externamente e internamente revoluciones, ¿no? Cosas van a pasar en nuestra vida, porque cuando reconocemos este tesoro, también hay oposición y eso es lo que vemos aquí. Lo recibieron como un tesoro, también lo recibieron como palabra de Dios. Y dice en el capítulo 2:13, dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios versus la palabra de hombres. Aquí todos podemos estar escuchando algunas palabras y podemos tomarlo como una palabra más, como de cualquier persona. Qué buena mi opinión, ¿no? Les tiro algunas palabras. Pero ellos cuando escucharon las palabras de Pablo dijeron, ojo, esta es palabra de Dios. Y si es de Dios se trata de otra forma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida y poder en sí misma. Cuando empezamos a ver la palabra de Dios, esta palabra preciosa no es cualquier palabra de cualquier persona. Es una palabra que tiene vida. Y por eso, a través de los siglos, pasan generaciones una y otra y sigue teniendo poder. Y yo puedo abrir esta palabra que fue escrita hace tantos años atrás y lo leo y digo, oh, esto me hace sentido a mí.
Esto es poder y vida para mí. Y al leerlo, algo de vida se desata en mi corazón. Eso es milagroso, eso es sobrenatural. ¿Por qué? Porque esto no es palabra de hombres. No es alguien que tenga un lindo discurso y que quiere compartir algo. Estamos hablando de la palabra de Dios, que tiene vida y poder en sí misma. Y así también, si es la palabra de Dios, quiere decir que es la última palabra. Porque ¿quién se opone a Dios? ¿No? Gracias. Gracias. La última palabra. Porque Dios, si es Dios y da su palabra, se acabó la discusión. ¿Sí? Es la última palabra. Yo me acuerdo, hablando de la última palabra, hace años atrás mi papá tuvo un ataque al corazón y vivíamos en la selva en Bolivia y él estaba en La Paz, que era como 6 horas de viaje. Y yo viajé con mi hermana para acompañarlo porque su vida estaba en peligro. Y mi mamá estaba ahí con él y ella estaba sola de la familia con mi papá. Y eran horas, esas primeras horas después del evento, cuando todo queda con un interrogante y los médicos empiezan a decir de todo, ¿no? Seguramente les ha pasado que un médico empieza a decir todas las posibilidades, todas las malas noticias, todo lo que esto significa. Y eso lo hicieron con mi mamá también. Entonces los médicos empezaron a decirle todo lo que podía pasar con mi papá y era como un peso muy grande. Y yo me acuerdo, mi mamá me contó después, porque en el curso nosotros estábamos llegando, estábamos viajando, y entre medio Dios mandó a una amiga muy querida, y ella habló con mi mamá, y le dijo esta palabra, le dijo, aquí Dios tiene la última palabra. Y con eso fue algo que calmó los ánimos, en este caso de mi mamá y de nosotros como familia, como para decir, los médicos pueden decir muchas cosas y lo dicen legítimamente desde su educación, ¿no? Y eso está bien. Pero el que son palabras de hombres a nivel de sabiduría humana. Pero cuando Dios viene, Él tiene la última palabra. Y vida y muerte está en Él, ¿no? Entonces Él viene y eso trae calma. Entonces cuando tomamos la palabra de Dios, entonces decimos, este tiene otro peso, este tiene la última palabra. Entonces cuando yo encuentro algo en mi entorno que contradiga y que digo, bueno, ¿qué hago? Veo una cosa aquí, veo otra cosa por allá, entonces Dios tiene la última palabra. Así lo hicieron los tesalonicenses. Y también lo recibieron en la práctica, como una palabra práctica. Porque dice en el 2:13, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Si creemos que esta es la palabra de Dios, empieza a hacer algo en mí, me empieza a cambiar. Y me empieza a hacer más parecido al original, que es Jesús, ¿no? Hay frutos de arrepentimiento. Algo nuevo nace en el corazón. Me acordaba que en la semana estuvimos con unos amigos que hace tiempo que no los veíamos, unos pastores de Santiago, y ella me contaba qué pasó cuando su esposo se convirtió. Y él se convirtió hace muchos años atrás, y Waldo estuvo ahí involucrado, en un retiro de hombres. Y esta amiga estaba en su casa, Sonia, y esperando, era una situación complicada, y dice que cuando volvió su esposo del retiro, le abrió la puerta, ¿no? Llegó de vuelta, y ella sin conocer nada de lo que había pasado, dice que abrió la puerta, vio su cara y supo que era un hombre cambiado. Ni siquiera había abierto la boca, ¿sí? ¿Cómo es posible eso? Qué lindo, ¿no? Es porque cuando la palabra llega a nuestra vida, y es palabra de Dios, y produce vida, y tiene poder, nos limpia por dentro, nos cambia y nos transforma, de modo que hasta el rostro se transforma. Entonces hoy cuando veo otros, entonces es diferente, ¿sí? Eso es el poder de la palabra, que cuando lo tomamos, cuando lo recibimos por lo que es, produce cambio. Y no necesitamos muchos años ni siquiera. Aquí esto pasó en meses apenas. Así que quieres tener una vida que se parezca a Jesús, simplemente hay que recibir esta palabra y aceptarla y decir, sí, esto es Señor y lo creo. Eso es lo que produce. Y luego dice que ellos dejaron atrás
los ídolos. ¿Sí? Dice, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ellos vivían en un mundo lleno de ídolos. Su mundo, en cada esquina se topaban con ídolos. De hecho, César obligaba a todos los que eran parte de su imperio a adorarle. Entonces era obligatorio tener en cada casa algo que era de adoración a César. Y después decían, bueno, pero pueden aparte tener sus propios dioses, ¿no? Pero entonces había un montón de dioses, de ídolos, de todos los tipos. Todo era bienvenido. Pero este mensaje de Pablo era diferente porque él decía, es uno solo, ¿sí? No más. Y por eso dice que trastornaban el mundo, porque era todos los ídolos fuera y ahora creemos en un solo Dios. Entonces era un mensaje muy contracultural el que traía Pablo. Y donde Pablo iba, dejaba la escoba y se levantaba todo en su contra, porque él no dejaba tranquila a la gente, no los dejaba en su comodidad, los llamaba a salir de su entorno normal, a convertirse de los ídolos a Dios, uno solo. Y eso Pablo no tuvo miedo para hacerlo. Él se enfrentaba a los ídolos y en la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Y uno es de Demetrio en Hechos 19, cuando dice que Demetrio era un platero, sí, platero. Él hacía pequeños templos de plata de la diosa Diana, ¿no? Y los vendía. Y cuando Pablo vino y dijo, no más dioses, la gente empezó a dejar todos estos ídolos y se vio afectado el negocio. Entonces él llamó a todos los que estaban en el mismo oficio y dijo, aquí tenemos un problema porque nuestro negocio se nos está yendo para abajo. ¿Qué hacemos? Y dice, además están faltándole al respeto a Diana, que es nuestra diosa, ¿no? Entonces se levantaba en contra, pero él decía, este Pablo ha persuadido una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses son hechos con las manos y que no son dioses verdaderos. Es decir, Pablo se enfrentaba sin miedo. Decía, esto no, esto sí, uno solo, ¿no? Y con todas las consecuencias que significaba eso. Ahora hablando de ídolos, ¿no? Quiero lanzar varios pensamientos. Todo aquello que reemplaza a Dios en adoración y prioridad, para nosotros puede ser un ídolo, ¿sí? Porque nosotros no tenemos un entorno donde vemos en cada esquina un ídolo, pero están los ídolos, ¿sí? Y que son cosas que tienen un espacio grande en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Y que requieren adoración, que requieren respeto. Un ídolo requiere sacrificios, ¿sí? Pide sacrificios. Entonces, cuando tenemos algún ídolo, le vamos a dar sacrificios, porque si no, no podemos mantenerlo. Cada ídolo va a requerir algún tipo de sacrificio y llena nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿En qué estás pensando todo el tiempo? Y ahí pueden aparecer ídolos que parecen más sutiles, que no son tan evidentes, ¿no? Quizás nosotros no somos adoradores de Buda, por ejemplo, porque sería muy evidente. Y si lo somos, podemos dejarlo y simplemente servir a uno, ¿no? Pero aparte de esas cosas evidentes, hay cosas que ocupan nuestro corazón y que son ídolos. Y podemos pensar, pueden ser personas, pueden ser hijos, esposos, papás, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, pueden ser las cosas materiales, pero es más, puede ser incluso algo como el ministerio, ¿no? El servir a Dios es algo muy sutil y cada uno en su corazón puede revisar de qué se trata. Tuvimos un retiro de pastores, ¿no? La semana pasada, y con los pastores hablamos de estas cosas. Y una de las preguntas que lanzamos el fin de semana pasada fue, ¿cómo quitas tú la gloria a Dios? ¿No? Y todos pastores, todos sirviendo al Señor y todos diciendo, la gloria es para Dios. Siempre lo decimos, ¿sí? Nadie dice, aquí toda la gloria es para mí, ¿no? Sería muy evidente. Pero en nuestro corazón a veces lo hacemos y hacemos de cosas ajenas a Dios un ídolo, ¿sí?
al cual servimos, que es nuestra reputación, nuestra gloria, nuestra comodidad, nuestra vida. Muchas veces tiene que ver con nosotros mismos, nuestra propia aspiración a algo. Y necesitamos estar siempre atentos para bajar ese ídolo de su trono y tener a Dios en su lugar. Y así llegamos a ser imitaciones buenas de Dios. También pueden ser pensamientos, ¿no? Y en Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los míos y los caminos de Dios son más altos que los míos. Y a veces, ¿saben? Un ídolo puede ser quedarme en mis pensamientos o en mis caminos. Y eso domina mi mundo y mi corazón. Pero Dios dice, si quieres algo más, si quieres ser un imitador de mí, toma mis pensamientos. Es mucho más alto. Toma mis caminos. Es más alto. Es mejor también. Es más noble. Es más amoroso. Es más según su corazón. Es ese camino. Y eso te va a destacar de todos los otros. Porque aquí, en este mundo, todos siguen su propio pensamiento y su propio camino. Y Dios dice, pero lo que yo tengo es más, es mejor, ¿sí? ¿Quieres ese? Entonces te elevas, entonces te haces diferente. Entonces dejamos esos ídolos, dejamos esa normalidad de todos y decimos, Señor, yo quiero lo tuyo. La palabra eclesía se traduce en la Biblia como iglesia, ¿no? En realidad debería decir asamblea. Es como eclesía significa gente que se está juntando y en este caso para buscar a Dios. Y la palabra dice eclesía, eso es en griego, es la palabra para salir fuera, sacar fuera, algo de fuera. Entonces, eclesía es la asamblea de personas que han sido llamados fuera del mundo para servir al Señor, ¿no? En esa palabra está esa riqueza. Entonces, si conocemos al Señor, somos llamados fuera del mundo, dejamos atrás los ídolos y la manera de pensar del mundo y ahora nos dedicamos a servir al Señor. Eso es lo que Él quiere también. Ay, ay. Entonces, reconocemos la palabra y la aceptamos por lo que es, dejamos atrás los ídolos y luego dice, y sirviendo al Señor, que es el Dios vivo y verdadero. Y aquí quiero referirme a una de las parábolas, porque hay varias en los evangelios de las parábolas de los talentos, que habla de servir al Señor, ¿no? Es la parábola de un hombre que salió afuera a hacer un viaje y dejó a sus siervos a cargo. Y en esta parábola en Lucas, ¿no? Dice que él dio a 10 de sus siervos una mina o un talento, un monto de dinero a cada uno, para que ellos lo trabajaran y lo reprodujeran. Y la instrucción era, negociad con esto hasta que yo regrese. ¿Sí? Negociad con esto hasta que yo regrese. Y luego viene el Señor de vuelta y va recibiendo de cada uno el resultado del negocio, ¿no? Y algunos lo han hecho muy bien y reciben aplausos y otros, uno en especial es mencionado y dice, bueno, yo te lo guardé aquí en mi pañuelo para que no se pierda y aquí toma, está de vuelta. Y el Señor dice, no, eso no está bien, porque la instrucción era, hagan negocio con esto hasta que yo vuelva, ¿sí? Ahora, para nosotros, ¿qué significa eso? El servir al Señor quiere decir tomar lo que Él nos ha dado y trabajar eso, ¿sí? Y esto tiene que ver con las cosas que Dios nos ha dado como dones especiales. Y la Biblia es clara al respecto y dice, a todos, el Espíritu Santo repartió algunos dones, ¿sí? Por lo menos uno. Es decir, aquí no puede haber nadie que diga, yo no tengo nada que aportar. Todos hemos recibido algo de Dios. Es como que cuando Él se fue, y Jesús se fue, ¿no?, al cielo, y nos dejó algo. Y dijo, toma tú, toma este tesoro. Y lo que Dios da tiene mucho valor. Son cosas preciosas las que Él da. Y Él entrega dones. Y nosotros nos quedamos con eso
y somos responsables de hacerlo, trabajar para Él, ¿no? O podemos simplemente enterrarlo o guardarlo en el pañuelo hasta que Él vuelva. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás trabajando con tus dones y con tus talentos y con todo lo que Dios te ha dado? ¿O está guardado? Está guardado. Ese en realidad fue uno de los motivos por el que comenzamos esta iglesia hace 7 años atrás ya, ¿no? Una de las cosas que Dios nos habló fue, si han recibido dones, empecemos a darlo, empecemos a trabajarlo, porque no podemos estar quietos. Tenemos que trabajar con lo que Dios ha dado en nuestras manos, ¿no? Y eso es para cada uno. No necesitamos un llamado muy especial para empezar a servir. Podemos hacerlo donde sea, cuando sea, en cualquier contexto. Ahora el lugar quizás más lógico es la iglesia. Entonces, si alguien quiere servir al Señor, empiece a ver qué tiene en sus manos, qué sabes hacer, cuál es tu pasión, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que tú ves que Dios quiere hacer a través de ti. Muchas veces la visión que tenemos de las cosas determina dónde Dios nos va a ocupar. Si yo veo la gente que está sufriendo y que tienen un corazón dolido, muy probable que Dios me quiera usar en sanidad del corazón. Si yo veo gente afuera que están en pobreza y que necesitan ayuda en misericordia, muy probable que Dios me quiera ayudar, usar en eso. Si yo tengo una carga para que la palabra sea conocida a la gente, entonces Dios me va a querer ocupar en eso. Entonces, ¿cuál es la carga que tienes en tu corazón? Tómalo, óralo y ve con Dios cómo te quiere usar, porque de que te quiere usar, sí, y lo que tienes en la mano, lo tienes, ¿sí? Así que sácalo del bolsillo o de cuando está enterrado y empecemos a usarlo, ¿sí? Y estamos en el curso del ADN también, y allá en uno de los videos da el ejemplo de los 3 T's, cómo servimos a Dios con nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Los buenos alumnos aquí del ADN están bien, sí. Entonces, tiempo, talento, tesoro, ¿sí? Todo eso, sí, podemos usar para Dios, ¿sí? No son grandes cosas extrañas, es lo que tenemos a diario. Eso se usa y con eso servimos al Señor. Y eso nos destaca y nos hace un buen ejemplo. Ahora, servir y esperar, que es el último, están conectados. Porque al final, entonces, volviendo a 1 Tesalonicenses, dice, recibieron la palabra, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, recibimos la palabra, nos convertimos de los ídolos, servimos ahora al Señor y esperamos a futuro su venida. Y eso está conectado, el servir y el esperar. Ahora, ¿por qué esperamos su venida? Bueno, porque la Biblia lo dice. Les voy a leer algunos textos, hay muchísimos. Juan 14, si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Apocalipsis 1:7. He aquí, Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá. Marcos 13. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Es decir, ese momento, el más importante de la historia, se viene. Ahora, ¿cómo podemos decir, bueno, la Biblia lo dice? Estas son cifras que yo entiendo que pueden ser un poco variables, pero esta es la que yo encontré. Hay 1500 referencias en la Biblia de la venida del Mesías, ¿sí? De esas, una parte se refiere a su primera venida, pero por cada referencia a la primera venida de Jesús, hay 8 referencias por la segunda venida. O sea, está lleno todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con referencias de que Jesús vuelve. No podemos leer la Biblia y decir, ya, esa parte no me gusta, o quizás me parece muy fantástica, o es como un deseo que tengo para escaparme de esta vida. No, la Biblia lo afirma
claramente, claramente. Y la Biblia ha probado ser preciso. En todo lo que ha sido predicho proféticamente, la Biblia es muy precisa. Entonces, por eso esperamos su venida, porque creemos que la Biblia lo afirma y ha sido confiable históricamente. Y hay un ejemplo muy interesante de la confiabilidad de la Biblia, porque, bueno, siempre ha sido atacada la Biblia, ¿no? Muchos científicos y gente que ha buscado probar cosas han ido en contra de la Biblia. Y resulta que la Biblia habla de un pueblo bastante importante que se llaman los hititas, que fue un imperio, si tú lees la Biblia, fue un imperio importante en la historia de Israel, hasta que en algún momento decayó. ¿Y qué pasa? En la arqueología, hasta hace como un siglo atrás, no habían encontrado ninguna evidencia de ese pueblo. Era como ninguna referencia. Entonces muchos empezaron a decir, viste que la Biblia es una fábula, viste que es un mito, viste que en realidad no es confiable porque no calza con la evidencia que tenemos. Hasta que empezó a surgir evidencia nueva, y eso es solo un siglo atrás, de a poco empezó a surgir esa evidencia de una civilización que estaba desconocida, y resulta que poco a poco se fue evidenciando y afirmando todo lo que la Biblia ya había probado, ¿no? Entonces, pueden buscarlo si quieren, es muy interesante. Entonces, la arqueología a veces quizás todavía no ha encontrado todas las cosas que ya las tenemos en la Biblia, ¿sí? Pero al final hay una confirmación ahí y una afirmación y podemos confiar en la Biblia. Entonces, si la Biblia dice Jesús viene, Él viene. ¿Sí? Si lo tomamos en serio, si lo tomamos por palabra de Dios. ¿Y qué es lo que exactamente esperamos entonces? Aquí dice que Jesús viene como hijo resucitado en gloria, ¿no? La primera vez Él vino para ofrecerse por los pecados, la segunda vez vendrá con toda su gloria, con todo su resplendor y también para salvarnos de la ira y para retribuir a los demás el castigo, en el fondo, que se merecen. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y esto es lo que no nos gusta hablar mucho, pero que todos estamos bajo la condenación de Dios por haber pecado, ¿no? Todos. Y, por ejemplo, en Romanos 1:8 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, la ira de Dios se viene sobre todo lo que es pecaminoso. Y Jonathan lo decía en la parte previa, ¿no? Cuando nos topamos con la gloria de Dios, como que uno se siente más pecador, porque se revelan las cosas que son injustas o que son pecados. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces viene la ira de Dios sobre eso. Pero sin embargo, Jesús dice, yo te voy a salvar de eso, porque yo no quiero que mi ira esté sobre ti, ¿no? Y dice, por ejemplo, Romanos 5, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Es decir, todos estamos bajo la condenación de Dios, pero el que ve al Hijo y cree al Hijo en su resurrección, en su obra en la cruz, es salvo, es sacado de esa ira. De modo que cuando venga Jesús, algunos estarán muy felices de verlo, porque es su Salvador, ¿sí? Al cual ha esperado. Otros, dice, estarán en terror, porque viene esa gloria y viene con esa ira y dice que van a huir, van a buscar las montañas, algún lugar para esconderse cuando viene Jesús, porque no están preparados. Va a ser una polarización extrema, podríamos decir. Si hoy tenemos una sociedad polarizada, más va a ser. Cuando vuelve Jesús, estoy con Él o no estoy con Él y estoy bajo su ira. Y Dios nos da la posibilidad de esperarlo con salvación. Entonces, el esperar esa venida, habiendo conocido a Jesús y habiendo recibido su salvación, ¿cómo es? La palabra que ocupa aquí significa esperar con paciencia, con confianza y con ansias, con ganas, como una anticipación de lo que viene.
los cristianos del Nuevo Testamento veían la venida de Jesús no como una posibilidad distante, sino como una probabilidad inminente, es decir, ya se venía, ¿no? Y estaban pendientes. Y es como esperar un evento glorioso, ¿no? Cuando viene el Papa o el rey de Inglaterra o algo así, y todos se juntan y todos se ponen en las calles desde temprano porque están esperando la venida de ese personaje tan importante. Y así es la misma palabra que ocupan, digamos, para decir Jesús viene y estaremos ahí, ¿no? Estaremos esperando porque sabemos que va a llegar. Todavía no llega, todavía no le vemos, pero va a llegar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando no le esperamos, y la Biblia también lo menciona, es como cuando estamos durmiendo. Cuando como que pasó todo el evento, ¿no? Y yo no estuve ahí y no me di cuenta, ¿no? Y en ese caso, dice la Biblia, no estamos listos. Como que no, pasamos de largo. Y eso es muy peligroso porque nos puede pillar ese momento como sin preparación, ¿no? Y luego, ¿dónde vamos a estar? ¿No? ¿Vamos a estar bien para recibirlo o no? Entonces necesitamos estar esperando la venida. Y esa venida requiere paciencia y perseverancia y fe, porque va a llegar, va a llegar. Ahora, esto de esperar es una actitud del corazón, ¿sí? No es una espera como de que me siento en la silla a esperarlo, ¿no? Y mirando las nubes, porque dice que va a venir en las nubes. No es así, no es una espera literal o física, sino una espera del corazón. Yo sé que va a llegar y según eso voy a actuar, ¿no? Me provoca a la acción. Entonces, hay ejemplos de los testigos de Jehová, por ejemplo, que muchas veces han dicho, tal día o tal año Jesús va a volver, ¿no? Y todos se iban a la montaña y vendían sus cosas y decían, bueno, vamos a esperar porque llega Jesús, no hacemos nada más. Y bueno, no ha venido hasta ahora. En la Biblia aquí los tesalonicenses hacían lo mismo y decían, viene Jesús, entonces no trabajamos más. ¿Sí? Y Pablo tiene que decir en esta carta, ya tiene que trabajar. El que no trabaja no come, dice, ¿no? Y los insta a seguir en actividad y haciendo cosas hasta que Jesús vuelva, porque lo esperamos desde el corazón. Una espera activa. Entonces, vamos a amarrar esto y decir, estos tesalonicenses que tuvieron tan poco tiempo para aprender del Señor, pero recibieron todo lo que recibieron como esponja. Entonces no necesitamos tanta información, no necesitamos tantas cosas extras. Simplemente lo que tomamos, tomémoslo como palabra de Dios. Seamos consecuentes y dejemos atrás la vida que no corresponde, no más ídolos, porque servimos a uno solo. ¿Sí? Y ese Dios verdadero y vivo, a Él le servimos en esta vida. Entonces, si me ha dado cosas, necesito usarlo para trabajar para Él, porque yo sé que vuelve. Y cuando vuelva, yo quiero estar ahí, esperándolo y sabiendo que cuando llegue, no nos va a pillar como ladrón en la noche, dice. Para otros sí, pero para nosotros no, porque sabemos que viene y sabemos que estamos preparados. Y de eso se trata. Y así podemos ser un ejemplo en este mundo que desesperadamente necesita que nos levantemos para mostrar a Jesús. Ser buenos imitadores del original. El original que es el más valioso, pero que ha venido a estar entre nosotros y que nos enseña a vivir. Entonces me gustaría orar juntos. Y quizás necesita alguien orar al Señor para tener la seguridad de estar con Jesús cuando Él vuelva. Porque yo creo que el diablo ha usado esto para como transformarlo en un evento que produce temor. Yo creo que cuando vuelve Jesús, para los cristianos es un evento de gozo, ¿sí? Porque sabemos que nos vamos con Él. Y si hay alguien que está dudando de eso, me gustaría que oremos por eso. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón y Jesús ha lavado tus pecados, entonces no necesitas tener más temor cuando Él llegue.
puedes estar confiado, porque Él te va a reconocer como hijo, como hija, y va a decir, tú estás conmigo, te he salvado de esa ira, no más va para ti, tú estás conmigo. Entonces necesitamos definir dónde estamos, en qué grupo, y Dios quiere que estemos con Él. Y si alguien quiere como confirmar eso, yo quiero orar eso también. Y pueden hacerlo ahí en su asiento, pero vamos a orar y cerrar nuestros ojos y orar para eso. Señor, gracias porque tú vas a volver, Señor. Y queremos esperarte, Señor.